Juan le vendió a Sheila 5 máquinas de coser para su negocio. Sheila, a modo de pago, le entregó a Juan 5 pagarés, cada uno de ellos por el importe de cada una de las máquinas. Pero cuando Juan quiso cobrarlos, no pudo hacerlo, ya que le fueron devueltos al presentarlos al cobro. Juan, harto de la situación, quiere cobrar su deuda, y para ello recurre al proceso cambiario. Este proceso, recogido en los artículos del 819 al 827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es un proceso especial, en el que el acreedor ejecuta una pretensión de condena al pago de una cantidad de dinero. De esta manera, el acreedor pretende frente a aquel que le debe dinero, que se condene a éste a pagarle lo que le debe, y lograr así la satisfacción de su deuda. Este proceso solo procede en los casos de impago de una deuda, siempre que ésta esté documentada en un cheque, letra de cambio o pagaré. Estos documentos, además de ser presentados al incoar el proceso, deben de cumplir una serie de requisitos indicados en la ley cambiaria y del cheque. Todos ellos deben de incluir su denominación, indicando si es un cheque, una letra de cambio o un pagaré. El cheque y la letra de cambio deben de incluir un mandato de pagar. En el caso del pagaré, no incluye un mandato, sino una promesa de pago. Todos deben de indicar el lugar de pago, así como la fecha y el lugar en el que se emite, se libra o se firma, y la firma del que lo expide o lo emite. Además, el cheque y la letra de cambio deberán de indicar el nombre de quien debe pagar, que en el caso del cheque debe de ser un banco. Por último, la letra de cambio y el pagaré deben de incluir el nombre de la persona a quien se le ha de hacer el pago, así como la indicación del vencimiento. Para conocer de este proceso, será competente el juzgado de primera instancia, del domicilio del demandado. En nuestro caso, Sheila. Si Juan demandase a varios deudores, cuya obligación surge del mismo título, será competente el del domicilio de cualquiera de ellos. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta, a la que se acompañará el título cambiario, es decir, el cheque, la letra de cambio o el pagaré. La demanda debe de incluir los datos que identifiquen al acreedor y al deudor, los domicilios en los que ambos puedan ser citados, y además, indicará con claridad y precisión qué es lo que se pide, debiendo indicar Juan de forma numerada y separada, los hechos y fundamentos de derecho. Para presentarla, no será necesaria la intervención de abogado y procurador, cuando la cuantía no exceda de 2.000 euros. El tribunal analizará si el documento presentado, así como la demanda, cumplen los requisitos necesarios, y resolverá mediante auto. En caso de que el auto inadmita la demanda, puede Juan presentar recurso de reposición y/o recurso de apelación. En caso de que el tribunal entienda que el título y la demanda son correctas, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas. Ordenará el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor, por la cantidad recogida en el título ejecutivo, y los intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiese al requerimiento. Ordenará el requerimiento de pago al deudor, para que satisfaga la cantidad en el plazo de 10 días. El requerimiento se hará en el domicilio del demandado donde pueda ser hallado, y contendrá los siguientes aspectos. Se notificará a Sheila la orden de embargo inmediato de sus bienes, para cubrir la cantidad reclamada, y se le apercibirá de que de no pagar ni interponer oposición, se despachará la ejecución contra los bienes embargados. Se le informará de la posibilidad de alzar el embargo, dentro de los 5 días siguientes. Y se le trasladará la demanda interpuesta contra ella, indicándole que de no comparecer en plazo, se despachará la ejecución por el importe de la deuda, los intereses y las costas del proceso. El embargo preventivo se ejecuta como una medida cautelar, para tratar de asegurar la satisfacción de la deuda de Juan. Se trata de un embargo inmediato, que se practica al realizar el requerimiento, excepto si el deudor paga en el acto. La duración de este embargo dependerá del resultado de las posteriores actuaciones del proceso, pudiendo ser alzado o levantado, o pudiendo ejecutarse de manera definitiva. De modo que la deudora tiene un plazo de 10 días para optar por alguna de las siguientes opciones.
pagar la deuda, plantear su oposición, o no pagar ni comparecer. Si Sheila opta por pagar, deberá de hacerlo por la cantidad de la deuda, los intereses y costas. En este caso, si pagase en el acto del requerimiento o antes del despacho de la ejecución, el letrado de la Administración de Justicia pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición de Juan y entregará a Sheila, justificante del pago realizado. Y una vez satisfechos intereses y costas, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminada la ejecución. El deudor tiene por tanto, un plazo de 10 días para pagar desde el requerimiento, pero solo el pago hecho en el acto evitará el embargo. Por lo que con esta opción, puede el deudor evitar el embargo inmediato de sus bienes. En los 10 días siguientes al requerimiento de pago, el deudor podrá interponer demanda de oposición. La oposición se hará, por tanto, en forma de demanda. Con la demanda de oposición, se invierten los papeles de las partes, de modo que Sheila adopta la posición de demandante contra Juan, que pasa a ser el demandado. En esta demanda, Sheila alegará las causas o motivos de oposición, de manera numerada y ordenada, y solicitará que se desestime la pretensión de Juan. La deudora podrá alegar los siguientes motivos de oposición. Podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales, como por ejemplo, el posible incumplimiento contractual por parte de Juan. También podrá oponer aquellas excepciones personales que tenga frente a los tenedores anteriores, si al adquirir la letra, Juan procedió en perjuicio de Sheila. Podrá alegar la inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. También podrá exponer la falta de legitimación de Juan, o la falta de las formalidades necesarias, es decir, que el documento no cumple los requisitos necesarios. Y también, la extinción del crédito cambiario, porque ya ha sido pagado en todo o en parte, o ha prescrito. Si Sheila se personase, dentro de los 5 días siguientes al requerimiento de pago, y negase la autenticidad de su firma, o alegase falta absoluta de representación, podrá el tribunal alzar los embargos que se hubiesen acordado, exigiendo, si lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada. Por tanto, incluso aunque interponga su oposición, puede la deudora extinguir el embargo practicado sobre sus bienes, si indica únicamente alguno de esos dos motivos, y lo hace dentro de los 5 días siguientes al requerimiento. Pero no se levantará el embargo si Sheila no hubiese negado la autenticidad de su firma, o no hubiese alegado falta absoluta de representación, en el protesto o en el requerimiento de pago. Tampoco se alzará el embargo cuando Sheila hubiese reconocido su firma judicialmente, o en documento público. Ni cuando el libramiento o emisión del título se haya realizado ante notario o funcionario con capacidad de dar fe. Presentado por Sheila el escrito de oposición, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él a Juan, para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación, podrán solicitar la celebración de vista. Si no se solicitara la vista, o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. Acordada la vista, ésta se celebrará en el plazo de 1 mes desde la presentación de los escritos de las partes, según los trámites del juicio verbal. En caso de que a la vista no comparezca el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición, y despachará mediante auto la ejecución. Si quien no comparece es el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición. Si se celebrase la vista, en el plazo de los 10 días siguientes a la terminación de la misma, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. Contra esta sentencia, cabrá recurso de apelación en el plazo de 5 días, desde la notificación o aclaración de la misma. La sentencia puede no dar la razón al deudor, desestimando la oposición, y estimando el pago solicitado por el acreedor. En este caso, tendrá lugar la ejecución, incluso provisional, si la sentencia es recurrida. Y se condenará en costas al ejecutado. Pero la sentencia también puede dar la razón al deudor, estimando la oposición, y desestimando el pago solicitado por el acreedor.
En este caso, las costas correrían a cargo del solicitante, y el letrado de la Administración de Justicia ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, concluyendo el proceso. El alzamiento del embargo podrá incluso realizarse aunque la sentencia fuese recurrida, si el recurrente no solicita que se mantenga el embargo. Pero existe incluso una tercera opción, y es que la estimación de la demanda sea parcial, ordenando el pago de solo una parte de la deuda. En este caso, el tribunal decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas cautelares acordadas. Si Sheila no interpuso la demanda de oposición en el plazo establecido, y tampoco pagó la cantidad, el tribunal despachará mediante auto la ejecución por las cantidades reclamadas. Tras ello, el letrado de la Administración de Justicia trabará o realizará el embargo, si no se hubiese realizado ya, o hubiese sido alzado. De este modo, el embargo preventivo realizado anteriormente al admitirse la demanda, se convierte en un embargo ejecutivo.